Shalom, shalom. Dios te bendiga de manera extraordinaria. Te habla tu hermano ministro Ángel Infante. Hoy nos sentimos bendecidos de parte de Dios de poder estar una vez más en esta plataforma. Y hoy tenemos una palabra que va a impactar tu vida, te hará ver el mundo espiritual de una manera diferente y te ayudará a romper estructuras que no te han permitido alcanzar otro nivel superior en lo de Dios. Y hoy estaremos hablando acerca de la multiforma de Dios. Y para eso vamos a leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1 en adelante. Y dice: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, sabiendo que yo lo he desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Primero que todo, amado, queremos hablar un poco en el contexto de la historia. El primer rey que Dios puso delante de su pueblo, porque así el pueblo lo pidió, fue el rey Saúl. Y quien hizo el ungimiento de este hombre que Dios había escogido fue el profeta Samuel. Pero según va la historia desarrollando, nos damos cuenta que por la desobediencia de Saúl, Dios lo desecha como rey. Cuando entramos en el capítulo 16, nos damos cuenta que Samuel está llorando, está lamentando el que Dios haya desechado a Saúl como rey delante del pueblo. Y Dios le dice: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, si yo lo he desechado como rey? Ahora toma tu redoma, llénala de aceite, ve a casa de Isaí, porque de allá me he provisto rey para mí. La palabra establece que de esta misma manera el profeta Samuel se dirige a lo que es la casa de Isaí. Y una vez que llega a aquel lugar, los ancianos salen a recibirle y le preguntan: ¿tu visita es en paz? ¿Por qué le hacen esta pregunta al profeta? El profeta Samuel era conocido como un profeta que portaba la voz de Dios. El profeta Samuel no era cualquier persona. El profeta Samuel era alguien que fue profeta, levita, y también fue juez delante del pueblo. También tomemos en cuenta que fue una de las personas a la cual Dios les reveló cómo los hijos de aquel hombre, del sacerdote que estaba del momento, que era Elí, iban a caer a filo de espada en medio de la guerra. O sea, del profeta que estamos hablando no es un profeta normal, es alguien que camina bajo un nivel extraordinario de parte de Dios. Mas, sin embargo, la palabra nos enseña que una vez que llega a la casa de Isaí, dice la palabra de Dios que viendo uno de los hijos de Isaí, el cual era alto, dice: delante de Jehová estás ungido. Dios reprende a Samuel y le dice: no mires el parentesco, porque yo lo desecho, yo escudriño los corazones. Y aquí es que quiero hablar de la multiforma de Dios y la poderosa enseñanza que nos deja esta escritura. Cuando tú analizas el nivel profético en el cual camina Samuel, te preguntas: ¿por qué Samuel, caminando en un nivel profético tan extraordinario, poseyendo un desarrollo y un alineamiento ministerial tan grande, comete el error de decir que delante de él estás ungido, cuando ese no es el hombre que Dios ha escogido? Y aquí caemos con los patrones humanos. Patrones humanos. Nosotros como humanos estamos acostumbrados a que cuando aprendemos algo, sea físico o espiritual, hacemos un patrón y un análisis. Eso es de la manera en la que funciona nuestra conciencia humana. Desde pequeño aprendemos, analizamos, y es la manera en la que nos manejamos en el mundo. Pero el mundo espiritual, o Dios, se maneja de manera multiforme y no se encierra en un círculo o en un cajón y se limita, sino que Dios tiene forma de manejarse. Samuel había visto que Dios escogió a un hombre alto. Cuando te vas al estudio de las escrituras, te das de cuenta que Saúl era alguien que estaba por encima de los hombros de todas las personas. O sea, Saúl era alguien que en estatura era alguien muy alto. Era alguien hermoso. Samuel, al ver la característica del hombre que Dios tomó por rey, pensó en su mente que el segundo rey que Dios iba a tomar también iba a tener esta característica. La gente culpa a Samuel porque confunde a este hombre con el ungido que sería el segundo rey de Israel. Pero lo que él está haciendo es siguiendo un patrón del primer diseño del hombre que Dios tomó para salir
sacarlo o formarlo por rey. Pero una vez que él sigue ese patrón y dice, bueno, yo parafraseando, aquí delante de Jehová estás ungido, porque este hombre tiene la característica del primer rey. Este hombre se ve del tamaño del primer rey. Este hombre se viste, tiene la fuerza de un guerrero para reinar. Entonces Dios le dice, yo desecho la apariencia y escudriño el corazón. Y es el punto donde me quiero centralizar. Muchas veces nosotros como humanos, Dios nos usa de una manera y entendemos que si Dios usa a otra persona de manera diferente, Dios no está ahí. Te voy a poner otro ejemplo. Dios habla a Moisés y le dice, Moisés golpea a la peña. Y dice que Moisés golpeó a la peña y dice que brotó agua. Pero más luego Dios le dice, Moisés, háblale a la peña para que brote agua. Cuando tú haces se ve sencillo, pero cuando tú haces un análisis profético, alguien diría que Dios es inestable. Y no es que Dios es inestable, es que Dios tiene multiforma de operar. Jesús, los milagros no eran repetitivos. Jesús agarra a alguien y le dice, recibe la vista, y la recibe. Pero otro día pone saliva y lodo, una locura, y le dice, ve, lávate en el estanque. O sea, Jesús también operaba en una manifestación de milagro donde él no estaba encasillado a una manera de operar, sino que él tenía una forma multiforme de operar en milagro. Otra lectura también para tomarla como referencia es que dice la palabra de Dios que cuando a Moisés lo criticaron, dice que Dios permite que se levante una estatua de bronce en el desierto y que toda persona que mirara aquella estatua sería sano. Pero el pueblo comienza a idolatrar esta estatua y Dios mismo levanta un rey que la destruye. Si fuera en este tiempo, alguien diría, no podemos destruir la estatua que fue Dios que la estableció. Alguien le diría a Moisés, ¿cómo es que le vas a hablar a la roca si Dios te enseñó a ti que a la roca hay que golpearla? Samuel, tú sabes que el verdadero escogido no es un joven, es alguien alto, fuerte, con características de un buen guerrero. Pero es aquí donde a mí me encanta cómo Dios opera. Dios no tiene un patrón. Dios tiene una forma diferente de operar. Un día Dios te puede hablar de una manera, pero otro día Dios te puede hablar de otra forma. Dios un día te puede hablar a ti de una forma y hablarle a otra persona de la manera que él entienda hacerlo. Ahora, ¿cuál es el problema de desconocer esta cápsula que estoy entregando? Es que muchas veces me he encontrado con personas que dicen, Dios no opera así. Dios no trabaja así. Dios no se mueve así. Y luego, ¿por qué no? No, porque Dios me enseñó a mí en el 1900, Dios me enseñó en el 2004, Dios me enseñó en la pandemia que Él operaba de esta manera. Pero es que Dios no tiene una línea de patrón. Dios rompe los patrones. Dios va más allá de los patrones. Dios un día usa a un hombre como Moisés con una vara, pero un día usa a un hombre como David con una roca, pero un día usa a una mujer como Jair con una estaca. O sea, no es la estaca, es que Dios opera de la manera que Él quiera operar. Y muchas veces tenemos personas dentro de la iglesia que hacen cosas que nosotros no la entendemos y comenzamos a criticarla, comenzamos a cuestionarla, sin saber la forma en la que Dios quiere operar. Dios opera de la manera que Él opera. Debemos cuidarnos de esto, porque muchas veces Dios está usando a un profeta en un lugar y nosotros decimos, no, Dios no opera así. Dios no está ahí porque ese profeta no lo está haciendo como Dios me enseñó a mí, como yo lo hice en tal tiempo. Y tú tienes que entender que Dios hace como Él quiera hacer. Por eso cuando el profeta ve a este delante de él, dice, este es el ungido. No hay forma de discutirlo. Este es el hombre de Dios. Y Dios le dice, no, yo desecho lo físico. Dios conocía el corazón de aquel hombre. Dice, yo escudriño los corazones. Y dice que hizo pasar 7 delante de él y ninguno era el ungido delante de Dios. De manera tal que le pregunta a Isaí, ¿todavía nos queda uno aquí, Isaí?
no queda otro más de tus hijos. Y le dice, yo tengo un pequeño que está pastoreando ovejas. El grande, el primogénito, el más adulto en una familia, era quien se encargaba de la familia, era quien velaba por la familia. Incluso si el padre faltaba, era quien tomaba la posición de padre, quien administraba. O sea, si alguien debía ser rey, debía ser el primero, pero Dios rompe paradigma. Dios rompe límites, Dios rompe patrones humanos y dice, no, yo quiero al más pequeño porque es el que tiene el corazón conforme a su nombre sea la gloria. Tú llevas un alineamiento humano, pero Dios rompe alineamiento humano. Muchas veces en las iglesias hacemos un programa, pero Dios quiere romper ese programa y cuando Dios rompe ese programa dice, no es ético, no hay ética. Dios es un día de orden, pero ¿de cuál orden estás hablando? Del orden tuyo humano, el orden tuyo que está limitando a Dios de 7 a 9, pero y si a Dios le place movilizarse hasta las 12 de la noche, y si Dios no quiere que nadie predique, sino que se le adore, o si Dios no quiere adoración, sino que se suelte en la palabra, o quiere manifestar una oración, un momento de rompimiento hasta las 12 de la noche, hasta el momento que Él quiera hacerlo, es antiético porque tenemos un patrón humano, pero Dios es el Dios que no se encasilla a los patrones humanos. Un día he visto profetas, una locura, que Dios le dice, ora por la persona y ocurren milagros. Pero he visto a otras personas que Dios le dice, pégale ese zapato. Dios dice, ponle la mano, dale un golpe en la espalda, dale un golpe en la columna, úngela con aceite. Y el milagro ocurre de la misma manera. Entonces tenemos que entender que Dios nunca se va a encasillar a una manera. Y es importante en las personas que están siendo usadas nuevamente, que están usando de manera por primera vez o están aprendiendo en su ministerio, deben aprender también que la forma en la que Dios te usó un milagro ayer, no necesariamente Dios tiene que usarte hoy de la misma manera. Dios puede usarte de una manera diferente. Hoy Dios te puede decir, yo quiero que le pongas la mano a la gente, pero mañana Dios puede decirte, no quiero que le pongas la mano a la persona. Y el milagro ocurra de manera, ¿por qué? Porque Dios no se encasilla a lo que son los límites humanos. Cuando entendemos esto, que Dios no se limita, podemos entender y ampliarnos a la profundidad de parte de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces en revelación Dios nos habla. Y cuando Dios nos habla en revelación con cosas en las cuales no estamos acostumbrados, entendemos incluso que no es Dios que nos está hablando. Cuando Dios nos habla de una manera diferente, entendemos a decir, no es Dios que me está hablando. Cuando Dios te dice, te quiero usar de tal manera, o te ves en un sueño que Dios te está usando de tal manera, tú dices que no es de parte de Dios porque dentro de tu entendimiento no es la manera, es la que te enseñaron. Y todos esos patrones humanos lo que hacen es que van poniendo barreras y limitando lo de Dios en ti, porque a Dios nadie lo limita. Comienzas a decir, Dios no opera así, Dios no me usa así, Dios nunca me ha hablado así, y comienzas a hacer una línea de barrera. Entonces Dios necesita a un hombre y una mujer que no limite a Dios en su mente. Dios, a su nombre sea la gloria, necesita una mujer que ponga su pensamiento y que como Dios lo quiera hacer, Dios lo haga. Y cuando tú rompes todos esos paradigmas, incluso la misma religiosidad que tenemos, no hace a nosotros limitarnos en Dios en muchas cosas. Dios me ha pasado en ocasiones, los hombres no deben ponerle la mano a las mujeres cuando están orando, pero Dios me ha dicho, tócala, quiero que la toques para que sea libertada, porque la unción está en tus manos. Y cuando le pongo le he dicho a la persona, ora, no sucede nada. Y Dios me dice, ponle las manos tú. Y cuando le pongo la mano arriba, entonces la persona es libertada. Pero para muchas personas no es ético que un hombre le ponga la mano en el vientre a una mujer, le ponga la mano en la cabeza. Pero lo que Dios quiere hacer tiene que estar por encima de la ética humana. Dios lo que no hace es transgredir su palabra, pero trasciende la ética humana. Dios se va más allá que los límites que una persona quiera ponerse. Dios no es un Dios de límite. Dios es un Dios que tiene una forma multiforme de operar en la vida de las personas. Así que para ir cerrando, quiero que entiendas que entre más limitaciones y murallas te pongas en el Señor, entonces más limitado estará
tu ministerio. Para que sepas, tienes que saber que muchas veces nuestras estructuras sociales, religiosas y nuestra educación no limita a lo fluido de Dios. Y Dios necesita una gente que se desconecte un poco de lo de la tierra y se conecte el diseño de arriba y pueda entender lo sobrenatural de Dios. Si usted se fija, para ir cerrando, a José lo mandan a buscar. Pero según cuando tú estudias, a José lo mandaron a recortar y a quitarse la barba. A quitarse la barba para presentarse delante del faraón. Para la cultura judía, la barba representa sabiduría. Para la cultura judía es una señal de luto quitarse la barba. Pero para los egipcios era una señal de limpieza. No tener barba era un descuido. Tener barba era un descuido. O sea, hay una diferencia de cultura, pero José se la quita, porque José no es un hombre que tiene límites. José no es un hombre que tiene una religiosidad que lo esté estancando, sino que José deja que fluya, barba o sin barba, Dios lo va a hacer. Él deja que lo de Dios trascienda. Por eso Pablo fue uno de los que más trascendió en lo de Dios. Y voy a decir algo poderoso. Pedro fue escogido para ser la parte evangelística de los apóstoles. Pedro es la representación evangelística. Pero cuando tú examinas, te das cuenta que el ministerio de Pablo se extendió aún más que el de Pedro y llevó el evangelio a muchas naciones más. Incluso algunos estudiosos dicen que Pablo se extendió casi hasta a Europa, llevando el evangelio. Ahora, pero cuando tú haces un análisis de esto, era que Pedro tenía un sistema muy religioso todavía, sanando gente con sombra, sanando enfermos. Pedro todavía tenía una religiosidad que lo estaba limitando. Por eso es que Dios le dice: mata y come, que no llames inmundo a lo que yo he santificado. Le estaba hablando de los gentiles, porque todavía había una estructura en la mente de Pedro religiosa. Pero cuando Pablo entra, Pablo es llamado el que es enviado a los gentiles, porque la mente de Pablo trasciende, dejando atrás la religiosidad y los límites que la religión del entorno, judía o otros tipos de religiones de momento paganas, estaban en el entorno. Pablo no permite que eso afecte su nivel de revelación en Dios y lo hace fluir en todos los lugares y en todos los eventos. Alguien que trascendió a un nivel de conocimiento fuera de lo humano y le permitió ser una herramienta útil de parte de Dios en todos los lugares. Dice la palabra de Dios que en un momento Pablo llega a un lugar y dice: aquí hay una vela prendida a todos los dioses. Y Pablo dice: y ese altar que está ahí, dice, ese altar es una vela prendida al Dios no conocido. Y Pablo dice: ese es el Dios que yo predico. Si llega alguien religioso, llega diciendo eso del diablo, no quiero esto, no quiero no permite. Pero Pablo utilizó lo que era esa parte desconocida que ellos tenían. Pablo utilizó la inocencia que ellos tenían hacia cosas espirituales. Pablo utilizó también, amado, lo que era esta parte negativa de que ellos tenían un desconocimiento. No lo atacó, sino que abrió su mente y dijo: el Dios no conocido, el que yo predico, y le lleva un evangelio sin límites y sin barrera. Para nosotros poder fluir con libertad en lo de Dios, tenemos que entender que Dios es un Dios que no se encasilla ni con la religiosidad, ni con nuestro pensamiento, ni con nuestra cultura. Que Dios no es un Dios dominicano, no es un Dios estadounidense. Dios no es Dios, un Dios solamente de los judíos. Dios no es un Dios colombiano, sino que Dios es un Dios que trasciende todas las cultura y que es Dios de todo y que opera de manera multiforme. Hemos llegado al final de este video. Hemos esperado, ¿verdad?, esto con ansia, y esperamos en el Señor que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida. Estuvo contigo tu hermano ministro Ángel Infante. Shalom, shalom. Bendiciones.